Gracias por acompañarnos. Mire qué privilegio usted tiene, empezar un noticiario. Ya ahorita usted lo pongo a conducir aquí, espero que no me cobre impuestos por eso. Pero nada, bienvenido, bienvenido. Hablemos un poquito de lo que usted hoy le presentó al país en la semanal. Fruto de años de trabajo, incluso usted recordaba que previo a la campaña de 2020, ya el equipo económico del presidente y usted personalmente trabajaban sobre esto. ¿Por qué es importante una reforma fiscal? Cuesta trabajo sacar el dinero, pero ¿por qué es importante hacerlo? ¿Qué buscamos con esto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Cavada, por darme la oportunidad de plantear a toda la audiencia de este programa y al público en general el contenido fundamental de la propuesta que hemos hecho hoy en la semanal, que es la propuesta de esta reforma de modernización fiscal. Mira, como yo mencioné en el discurso, esto es un tema que no es improvisado. Nosotros venimos trabajando este tema por más de 5 años, inclusive durante la campaña del 2019-2020, y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué se requiere una reforma fiscal? Bueno, dos razones fundamentales. Primero, la población y el país demanda una serie de inversiones, una serie de gastos en las cosas que le preocupan a la población. ¿Cuáles son esas cosas? Salud, todos queremos mejores hospitales, seguridad ciudadana, todos queremos seguir reduciendo el tema de la criminalidad en nuestro país. Nosotros queremos calles asfaltadas, nosotros queremos un sistema de transporte que no vivamos este calvario que, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, Santo Domingo, Santiago, con el tema del tránsito. Y nosotros queremos también, en el caso específico de los ayuntamientos, queremos que los ayuntamientos estén en capacidad de recoger la basura, que es una de las problemáticas número uno del día a día de la población en determinados ayuntamientos. E incluso ocuparse de otras funciones que tienen los ayuntamientos que hoy no se ocupan. Como por ejemplo remodelar y hacer parques, áreas de recreo para los municipios que puedan ir con su familia a pasear al perro o a llevar a sus hijos a un lugar de esparcimiento. Y todo eso que yo te estoy describiendo requiere recursos. Requiere dinero. Requiere dinero. Y la situación con el tema de los recursos es muy sencilla. Nosotros, República Dominicana, tiene uno de los niveles de gasto público en porcentaje del tamaño de su economía más bajo del mundo. Explíquele un poquito a la gente el concepto de gasto público, que es el más bajo, uno de los más bajos. Veía en la gráfica que el primero era Haití, después le seguía, no sé si Venezuela, etcétera. ¿Qué cosa es el gasto público y por qué lo tenemos tan bajo? Bueno, el gasto público es lo que destina el sector público, en este caso el gobierno, para dar los servicios públicos que tiene como función el Estado. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, tener hospitales, tener presencia policial, tener por tema de soberanía las Fuerzas Armadas controlando la frontera, que son las cosas que impactan el día a día de la población. Todo eso requiere recursos, porque yo tengo que pagarle el sueldo a los policías, claro. Yo tengo que pagarle el sueldo a los médicos, a los maestros, al personal administrativo del gobierno. Entonces, cuando nosotros comparamos la cantidad de recursos que nosotros como sector público, como país, destinamos, en comparación con el tamaño de nuestra economía, nosotros somos uno de los países con menor gasto público más bajo del mundo. Los países, por ejemplo, tú mencionas América Latina, que Haití es obviamente por razones muy claras el más bajo en América Latina, después le sigue Venezuela. Tampoco queremos tener la situación que tiene Venezuela, después sigue Guatemala y Costa Rica está al lado de nosotros, pero por una situación muy similar a la nuestra, que es que tiene un bajo gasto público en comparación con el tamaño de su economía. Pero tú te vas al mundo y los países que están al lado de nosotros en este indicador son Afganistán, oiga eso, Irán, Sudán,
son países que tienen problemas. Nosotros hemos hecho, y lo digo sin ningún matiz político, el país a lo largo de diversos gobiernos ha podido, con las precariedades que existen, tener un cierto nivel de calidad en los servicios públicos, pero no es suficiente. Ahora, una pregunta, ministro, y escúcheme que le interrumpa. Siempre nos han dicho que para garantizar todo eso, los hospitales, hacerlos elevados, esto, lo otro, el tema mismo del transporte público, que es una responsabilidad del gobierno, el mismo tema de la educación básica, preescolar, etcétera, que es una responsabilidad del gobierno y por eso se destina 1% del Producto Interno Bruto al presupuesto. Se ha dicho que a veces, o se ha justificado pedir prestado para hacer eso. ¿Por qué entonces si pedimos prestado, hablamos de una deuda, de pagar intereses, seguimos teniendo un gasto público tan bajo? Bueno, porque todo tiene un límite. Claro. El Estado, el sector público, y de hecho eso ha pasado durante los últimos 20 años. Como aquí no ha habido un gobierno, digamos, que asuma la responsabilidad política que nosotros y el presidente Luis Abinader está asumiendo ahora, de decirle a la población, esto es necesario, porque mira, Cavada, esto no es gracioso ni simpático. Y para cualquier político, para cualquier gobierno, quisiera evitar hacer lo que nosotros responsablemente estamos haciendo. Bueno, de hecho, hay una ley de Estrategia Nacional del Desarrollo que lo planteaba y se fue postergando. Recuerdo que en algún momento a un expresidente le pregunté que estaba por reelegirse y no me supo responder y al final nunca se aplicó. ¿Y tú sabes por qué nosotros estamos en condición de hacer lo que estamos haciendo hoy? Porque el presidente no se va a reelegir. Y él, en vez de estar pensando en su futuro, está pensando en el futuro del país, de las cosas que son necesarias. Que no es agradable, no es agradable. Nadie quiere hablar de impuestos. Fíjate que hasta la palabra impuesto es impuesto. Claro. Entonces, eso no es digamos que un tema que a un político con aspiraciones de seguir, es algo que tiene un costo político y hay que entenderlo muy grande. Incluso un riesgo también para el partido, porque si bien él personalmente no se está reeligiendo, él quisiera que el país, que el partido continuara en el poder. Claro, pero el riesgo mayor es no darle a la población esas cosas que está demandando. Porque yo tengo dos alternativas: o privar a la población de un servicio de transporte eficiente, de un servicio de salud como lo estamos planteando con los centros de atención primaria, o de temas relacionados con el control y recogida de la basura. Yo, si no hago esto, que es en dónde vamos a invertir los recursos, la población cada vez más se va a ir poniendo todavía más negativa, porque le estamos privando cosas que son las necesidades básicas de ella. Y como la deuda tiene un límite, yo no puedo, y todos los gobiernos hasta cierto punto han sido responsables financieramente en términos de deuda, porque tú pudieras decir, bueno, pero para hacer todo eso endeúdate. Sí, pero ¿y quién me va a financiar? Desde el momento en que alguien perciba que aquí hay un descontrol de la finanza pública, la llave del financiamiento se cierra. Eso es como pasa en cualquier economía familiar. Economía familiar. Si tu banco percibe que tú vas a tener problemas financieros, no te presta. Claro. Y lo mismo ocurre con los gobiernos. Entonces, el nivel de deuda que nosotros podemos tomar todos los años tiene un límite. Y para poder atender estas necesidades, la única forma, a menos que querramos, y no es lo que queremos, que tengamos una privación en la provisión de estos servicios públicos, la única forma de resolver, de cortar este nudo gordiano, es a través del proyecto de ley que estamos presentando de modernización fiscal. Ahora, siempre a la hora de pedirle dinero a la gente y de someter reformas de esta naturaleza, que la última se hizo ¿en qué año? 2012. 2012. No a estos niveles de lo que estamos hablando ahora, ¿no?
La reforma del 2012 empezó aspirando, yo creo que hasta un poco más pero después fue mutilada por las mismas presiones que son entendibles de la población, los grupos de poder, claro, se mueven, y volvemos al tema, que es la diferencia de este momento. A diferencia de las otras reformas, aquí tenemos un presidente que ha dicho públicamente, y hoy se está conociendo el tema de la reforma constitucional, que dice que no va. Claro. Entonces este es un presidente que está pensando no en la futura elección, sino en las próximas generaciones. Ahora, le preguntaba por el tema del sacrificio que se le está pidiendo a todos los estratos sociales, a toda la población, pobre, media baja, media alta, ricos, millonarios, etcétera. Pero ¿qué sacrificio hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Porque todo es para allá, pero ¿cómo vamos a manejar eso? Y totalmente válido. Uno de los ejes o de los principios que rigen esta propuesta es que todos, sin excepción, todos los sectores de la vida nacional tienen que poner su grano de arena en esto, porque esto no es un problema del partido de gobierno, de la oposición, esto es un problema del país, en donde todos tenemos que contribuir, el sector público, el sector privado, los hogares, todos tenemos que remar. Entonces, ¿qué ha puesto sobre la mesa ya el sector público? Primero, el presidente Luis Abinader es el primer presidente que promulga una ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es eso? Bueno, el mismo título de la ley lo dice, responsabilidad fiscal. Esa ley impone un tope al crecimiento del gasto público para evitar que el gasto público se use con fines politiqueros. Y el presidente se está poniendo esa camisa de fuerza a él mismo. O sea, para entender un poquito, y excúsame que te interrumpa de nuevo, decimos que el gasto público de nuestro país es el más bajo del continente. Por ende, estamos buscando subir o aumentar el gasto público, pero a la vez a ese gasto le estamos poniendo un límite para que no se manipule de manera política. Correcto. Es decir, yo con la reforma obtengo recursos adicionales que hoy no tengo y que voy a destinar en todas estas áreas que hemos descrito, y a partir de ese momento, para evitar que venga un futuro gobierno o nosotros mismos como gobierno, que por temas politiqueros, digamos, no, mira, ahora es necesario darle para allá al tema del gasto público, no importa, porque tenemos que ganar las próximas elecciones. No, nosotros estamos diciendo, vamos a manejar el gasto público de una forma racional, prudente y transparente. Segundo punto que está poniendo sobre la mesa el sector público. El gobierno y el presidente Luis Abinader hace 2 semanas anunció una serie de un paquete de medidas de reforma del Estado. Este es el primer presidente que está eliminando 3 ministerios. Eso nunca se ha visto aquí. Y es una decisión política fuerte. Política fuerte. Ahora, a propósito de eso, de la reducción de los ministerios, hoy la querida profesora Lisset Selman le decía, bueno, pero se habla de reducirlo, pero a veces se dice, o la práctica en otros momentos, que se absorbe más que reducir. Por ejemplo, la nómina o cualquier otra cosa. ¿Cómo garantizar que ahora que economía, planificación y desarrollo no va a existir y lo va a asumir Hacienda, no pasen la nómina de ese ministerio a Hacienda? Bueno, yo te doy un ejemplo, que vamos a seguir con todo esto. Cuando nosotros llegamos al gobierno, ya nosotros iniciamos la primera oleada de eficientización del Estado, porque lo que se trata aquí no es de ahorrar y ahorrar, es de ahorrar para gastar en otro sitio, en prioridades de la población. ¿Qué pasó cuando nosotros llegamos al gobierno? Ahí estaba la CDE, y había dentro de la CDE una unidad que se llamaba de electrificación rural. Esa unidad tenía como 1.100 empleados. 1.100 empleados. ¿Y qué se hizo? Se hizo un análisis de los empleados que se necesitaban para dar esa función. Y esos empleados, que fueron alrededor de 300 o 400 empleados, pasaron al Ministerio de Energía y Minas. Ahí hubo una eficientización.
Y lo mismo vamos a hacer con esto. No se trata aquí de eliminar empleados y empleos. Se trata de tener los empleos que son necesarios para atender las necesidades de la población. Con personas calificadas. No es compañerito de la base por ser compañerito no, pero de la base. Los compañeritos de la base también calificados. Tienen el mismo derecho que cualquier otro. Tienen el mismo derecho que cualquier otro. Si alguien está interesado en trabajar y hay una función para trabajar, va a tener un puesto en el gobierno, pero para hacer las cosas que requiere cada institución y para atender las necesidades de la población. Usted hablaba dentro de este modelo de eficientización del Estado de la fusión de 3 ministerios. Hay otras instituciones que también... Hay más instituciones, pero vuelvo y te repito, esta es la segunda oleada. Claro. Porque ya nosotros empezamos desde el inicio del 2020, desde la toma de posesión del 2020, con el tema de la eficientización del Estado. Eliminamos el despacho de la primera dama, fusionamos la OISOE con el antiguo INVE en el Ministerio de la Vivienda. Se fue un tema que era de que procomunidad. Sí. Nosotros el DICAT que estaba en policía lo integramos en la Dirección Nacional de Control de Drogas, y así sucesivas otras instituciones fueron absorbidas, otras eliminadas, y lo que estamos haciendo ahora, que es parte del aporte, del esfuerzo que está haciendo el gobierno, es precisamente eso. Y eso unido a una serie de medidas de contención de gasto que hemos estado implementando desde el inicio, lo que le estamos diciendo a la población, porque hay algo que nosotros estamos claros. Nosotros tenemos que tener calidad moral para decirle a la población que estas medidas que van a tener algún efecto sobre ella, porque son tributos, el gobierno está haciendo su sacrificio y poniendo su grano de arena correspondiente. Yo creo que lo que nosotros hemos puesto a la mesa a nivel de lo que está aportando el sector público es importante. Y para tener esa calidad moral de decir, mira, este es el proyecto que nosotros entendemos que requerimos y este es el esfuerzo que le estamos pidiendo a ustedes que hagan para lograr este objetivo, que es de todo, no es de ningún partido, es de todos los partidos, de todos los dominicanos, que es una República Dominicana plenamente desarrollada. Ya, de hecho, también dentro de la reforma constitucional, el mismo tema de reducir parte de las bancadas es algo que aporta también el otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Para concluir esta primera parte, les adelanto, porque sé que muchos están esperando, diría mi abuela, el pollo del arroz con pollo. ¿Qué es lo que plantea, grosso modo, la reforma? ¿Cómo queda el ITEVI? ¿Qué es lo que se va a grabar? ¿Qué es lo que no se va a grabar? ¿Qué va a pasar con la educación, con la salud, con los 3 golpes, la comida del plato diario? ¿Qué exoneraciones se pueden ir? ¿Qué pasa con los rones, etcétera? Lo vamos a ver ahorita, pero antes, para concluir esta parte entre lo del sacrificio y todo, ¿a qué ítems, por llamarle de alguna manera en pleno criterio técnico, van estos recursos que se van a buscar dentro de toda la sociedad? Que estamos hablando de un monto de ¿cuánto? Alrededor de un 1.5% del PIB, que son como 122.000, 123.000 millones de pesos. Millones de pesos. O sea, se está buscando con todo esto ingresar al Estado para invertirlo en estos puntos que le estoy preguntando al ministro ahora, unos 123.000 millones de pesos. ¿A qué irán? Hablamos de alcaldías, que son ¿cuánto? Alrededor de a los ayuntamientos. Ajá. La propuesta que estamos haciendo es aumentarle en 11.000 millones de pesos, que es cerca de un 50% del presupuesto que hoy reciben, pero para ser destinados a obras que impacten a sus comunidades y a temas relacionados con la recolección de residuos sólidos. Estamos planteando el tema de la implementación de la atención primaria, empezando por el régimen subsidiado. Eso tiene un impacto de a 6 millones de personas que están inscritas en el régimen subsidiado. ¿Y qué es la atención primaria? Es mejor salud,
es evitar enfermedades, es no tener que desplazarte a un centro, a un hospital general para tratarte quizá una gripe que te puede tratar un médico, digamos que de la comunidad primario. De la comunidad, y lo que queremos con eso es elevar el nivel de salud de la población, disminuir el gasto de bolsillo, porque no hay nada que cueste más que cuando ya tú estás enfermo y te tienen que ingresar en un hospital porque no se tomaron las previsiones para evitar la enfermedad. Entonces, ese es el componente de salud. Hay un componente importantísimo en temas de solución al problema del tránsito, especialmente en Santo Domingo y en Santiago. Mira, Cavada, yo sé que tú lo sabes, pero aquí el tiempo promedio de desplazamiento, es decir, lo que una persona que sale por la mañana de su casa en lo que llega al trabajo, en promedio son 90 minutos. 90 minutos. Pero si tú vives en Santo Domingo Este... O sea, eso es 1 hora, 10 minutos. Si tú vives en Santo Domingo Este, del otro lado del río, son 2 horas de ida y de vuelta. Con el sistema integrado de transporte que se va a implementar, eso se reduce a 30 minutos. Tiene como beneficio reducción de la contaminación ambiental. Nosotros vamos a poder desplazar, ahora mismo se mueven alrededor de 3 millones, aquí en la capital, 3 millones de vehículos al día. Nosotros vamos a poder reducir eso en 1.4 millones, porque la gente se va a poder desplazar en sistemas públicos de transporte. Hay una frase que yo utilizo, que yo creo que describe muy bien el tema, que la utilizó un alcalde reciente de Bogotá, que dice que un país desarrollado no es aquel en donde los pobres andan en carro, sino en donde donde los ricos andan en metro. Exacto, es verdad. Y si tú lo piensas, nosotros que hemos tenido la oportunidad y la dicha de viajar fuera del país, tú te vas a Nueva York y la gente en metro que anda, claro, no importa la clase social. Y tú te vas a París, claro, y es lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? Nosotros no podemos autoimponernos una restricción de que tengamos ese transporte para todo el mundo. Ahora, para hacer eso se requieren sumas importantes de dinero. El tema del sistema integrado de transporte que el presidente ha planteado cuesta 176 mil millones de pesos en los próximos 5 años. Esas son magnitudes extraordinarias. O sea, ahí estamos hablando de lo que va de San Cristóbal es por fase. Por fase. El que llega hasta Boca Chica. El que llega hasta Boca Chica, que en una primera fase va desde aquí del Centro del Centro Olímpico hasta la Charles de Gaulle, y después la segunda fase continuará hasta el aeropuerto. Está el tema del tranvía de Santo Domingo, que une la Churchill con la Independencia, el tren hacia San Cristóbal, y también está, que es una obra ya iniciada pero que requiere recursos, el teleférico de Santo Domingo Oeste. O sea que con estos recursos, lo que nosotros estamos poniendo los recursos en las necesidades de la población. Y por último, o no por último, porque hay 2 o 3 cosas adicionales, pero importante el tema de seguridad ciudadana. El presidente está haciendo un esfuerzo titánico para incrementar la seguridad ciudadana del país. Por eso que ustedes lo ven todos los lunes yendo a él, a ver en el campo, ahí en la Policía Nacional, reunido con todos, a ver qué es lo que el progreso de tal medida. Pero para hacer e incrementar la seguridad ciudadana se requieren 20.000 nuevos agentes. 20.000 nuevos policías. Que hay que pagarle su salario, que hay que comprarle la ropa, hay que comprarle las motocicletas, los vehículos, porque el crimen tiene muchas vertientes. Pero la forma más directa de atacar o de mitigar el tema del crimen es con una presencia. Claro. Porque donde hay un policía, los delincuentes se lo piensan 2 veces. Y nosotros tenemos que incrementar la presencia de nuestros agentes del orden en el territorio, en las calles, con más preparación,
porque tenemos que preparar a nuestros agentes para atacar el crimen, para saber cómo comportarse con la ciudadanía, evitar los excesos, y todo eso requiere de dinero. Los otros dos grandes elementos que van a ser asignados recursos, está la recapitalización del Banco Central. Nosotros hace alrededor de un año, 9 meses, tanto el Banco Central como Hacienda conjuntamente le solicitaron al Fondo Monetario Internacional una consulta técnica que nos evaluara la situación de la deuda cuasi fiscal, esa que se originó en la crisis bancaria del 2003, y que nos diera recomendaciones. ¿Cuál fue la conclusión? Que nosotros debemos de enviarle al Banco Central, el gobierno central, entre un 0.9 y un 1% del PIB todos los años, para lograr que esa deuda vaya decreciendo y devolverle la solvencia por completo al Banco Central. Actualmente nosotros destinamos un 0.6% del PIB. Y la propuesta que estamos presentando hoy es incrementar eso a no menos del 0.9, que va en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional. Para precisar, para que la gente entienda, ¿qué cosa es la recapitalización del Banco Central? ¿Por qué tenemos que darle dinero al Banco Central? Porque han pasado muchos años desde que el Banco Central tuvo que ir en auxilio de... Sencillo, el Banco Central no genera ingresos. Exacto. El Banco Central es una institución de regulación del sistema financiero, del sistema bancario, del sistema cambiario, pero el Banco Central no es una empresa, no genera dinero. No es un banco comercial, no presta dinero en el sentido de una tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central tiene una deuda, y la deuda hay que pagarla, y hay que pagar los intereses. Y si el Banco Central no genera ingresos, ¿cómo la paga? Con los aportes que le hace el gobierno central. Bueno. Y se ha determinado que ese monto es el monto que va a permitir ir con el tiempo, con un plazo razonable, ir reduciendo esa deuda hasta llevarla a cero, que es como debería de estar operando el Banco Central. Yo creo que ha llegado ya el momento de darle al Banco Central la fortaleza que requiere para evitar una crisis macroeconómica, que no es que estemos mal, porque no lo estamos, pero nosotros tenemos que prevenir. Claro. O sea, nosotros no podemos hacernos como el avestruz, que veo que ahí hay un tema que hay que atender y decir, no, déjame yo meter la cabeza en el suelo y no ver para allá. Y eso se está atendiendo con esta propuesta. Y por último, el otra área que es importante incrementar la inversión de recursos es el sector eléctrico. Todos estamos viviendo este tema, que es un tema fundamentalmente por el calor que está haciendo actualmente. Claro. El calor hace que los equipos, por ejemplo, de aire acondicionado o cualquier equipo eléctrico, para producir, por ejemplo, un aire acondicionado, el mismo nivel de frío requiere más electricidad ahora en tiempo de calor que en tiempo de frío. Y eso es lo que está ocasionando una sobrecarga de los circuitos. Por eso es que ustedes ven que explotan los transformadores, que el transformador no puede con la demanda que hay. Entonces, eso para resolverlo requiere cambiar contadores, requiere cambiar los transformadores por transformadores de más capacidad para evitar los disparos, y requiere mejorar la red de distribución. ¿Para qué? Energía confiable, energía estable, y que todo el mundo pague la luz. Claro. Y que todo el mundo pague la luz. En la medida de su posibilidad, el Estado siempre va a subsidiar la población vulnerable. Pero si usted no es población vulnerable, hasta los montos que están definidos de subsidio, usted, si consume algo, usted tiene que pagarlo. Así es. Pues nada, ahí está en esencia el por qué se necesita una modernización fiscal en nuestro país, que va mucho más allá simplemente de cobrarle un dinero a usted, a todos, que debemos pagar todos. Es para precisamente invertirlo donde más lo necesitamos todos. Ojalá los hospitales den cabida a todo tipo de población y no haya que recurrir solo a la clínica. Hay países donde la clínica privada es un lujo, pero donde puede haber una, en Estados Unidos lo más que hay son hospitales públicos
absolutamente públicos y pueden tener X o Y problemas, pero son de primera categoría y son referencia en materia científica, médica y de todo. Entonces, ¿por qué no podemos tener hospitales públicos de referencia acá? Que además hay muy buenos equipados. Tenemos la experiencia de Sedimad, la Plaza de la Salud, etcétera. ¿Por qué ese no puede ser el común en todo el país? Y que vayan los mejores médicos, sea en Pedernales como sea en el Distrito Nacional, pero para eso hay que tener recursos. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa, tengo que cumplir con los comerciales para pagar los impuestos, y hay 2 o 3 noticias de lo que está aconteciendo, la reforma constitucional. Hay también otros casos que corren en la justicia y regresamos con el ministro de Hacienda, le estamos tomando unos minutitos de su noche para que nos cuente entonces la esencia de cómo comienza a operarse esta modernización fiscal, que mañana, por cierto, se va a depositar ante el Congreso. ¿Qué va a pasar con el ITEVIS? Se amplía la base, hay productos que quedan exentos de pago del ITEVIS, que ahora se llamaría IVA. ¿Por qué se llama IVA? ¿Qué va a pasar con las leyes que fueron en un momento incentivos y hoy se convierten en leyes que desaceleran quizás la economía en otros aspectos? ¿Qué pasa con las exoneraciones? ¿Qué pasa con otras muchas cosas que usted está preguntando, que ya quizás está sabiendo y lo está sabiendo de manera distorsionada quizás, porque hablan en algún que otro tuit de un peaje sombra que no existe hace mucho tiempo, que lo pagó el Estado y el gobierno a la empresa que manejaba ese sistema de peajes en una autovía? Volvemos con el ministro de Hacienda después de los mensajes que sigan. No le cambie, ya volvemos en esta emisión estelar de Telenoticias. Amigos, les prometí adentrarnos un poco más en la propuesta que mañana el Ministerio de Hacienda va a depositar ante el Congreso de la República para la modernización fiscal en nuestro país. Se trata de lo que va a pasar con el ITEVIS, lo que va a pasar con el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, qué va a pasar con las leyes de incentivos, las exoneraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué productos van a estar gravados? ¿Qué productos se quedan sin gravar? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? ¿Habrá impuestos para eso? Por eso le pedí al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que nos acompañara un chin más en esta emisión para ir, como diría mi abuela, al pollo del arroz con pollo. Y es el eje número 4 en el diseño de modernización fiscal del país. Hablemos un poco de lo que viene en este eje 4. Sí, bueno, el eje 4 básicamente lo que tiene contenido es el ataque a la evasión y a la elusión fiscal. Son medidas que tanto la DGI como la DGA tienen y van a implementar para atacar ese flagelo, porque estamos perdiendo una recaudación que hay que recaudar. Y también contiene lo que son ya el paquete de medidas tributarias sobre los diversos sectores, exenciones, tratamientos especiales y las derogaciones que están haciendo a esta figura. Ajá, por ejemplo, aquí dice reforzar la administración tributaria para reducir el fraude y la evasión, como bien usted decía, ampliar la base impositiva y reducir los niveles de informalidad. ¿Esto qué quiere decir? Mira, sencillo, nosotros tenemos una alta evasión. Por ejemplo, para que la gente entienda, es dinero que la gente no paga por impuestos. Bueno, hay varias modalidades de evasión. La peor modalidad de la evasión es que tú como contribuyente vayas a un comercio, a un restaurante, el restaurante cobre el ITEVIS y el comercio no pague el ITEVIS. Exacto. Porque en esencia te cobró a ti como consumidor un impuesto que no es del restaurante, es tuyo. Claro. Y nosotros vamos a atacar esa práctica. ¿Qué se va a hacer? Bueno, la DGI, por ejemplo, va a hacer un censo de contribuyentes que no se hace desde hace mucho tiempo para identificar los contribuyentes, esas empresas en dónde están en el territorio, y simplemente aquí no se trata de aplastar a nadie. Lo que nosotros queremos como Estado es que lo que usted deba por impuesto lo pague, ni un peso más ni un peso menos.
Es una medida en contra de la evasión. Hay medidas, por ejemplo, relacionadas con auditorías masivas a personas físicas y personas jurídicas, personas empresas, para garantizar que estén en cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Yo dije hoy, y lo repito, el que evade está cometiendo un crimen en contra de todos nosotros, porque esos recursos que no llegan al fisco son recursos que nosotros no podemos invertir en salud, en seguridad ciudadana, en tener mejores hospitales, en tener mejores carreteras, en tener un sistema de transporte público eficiente, y todo eso se va a acabar. Vienen medidas, por ejemplo, el proyecto contempla la implementación por ley de un sistema de agente de percepción, en donde aquellos contribuyentes, personas o negocios que sean considerados de alto riesgo por determinada razón, y la DGI tiene forma de hacer catalogar de esa forma, pues van a tener retenciones por percepción de renta. Yo te voy a retener a ti. Ahora, tú quieres recuperar la retención que estás haciendo, no hay ningún problema. Yo vuelvo e insisto, nosotros no queremos recaudar ni un peso más de lo que te toca. Haz una declaración jurada y te devolvemos cualquier impuesto que hayas pagado de más. Porque el tema de la evasión es un tema que tenemos que atender. No nos podemos hacer, como dicen en buenos dominicanos, el chivo loco con eso, porque independientemente de las medidas, ahí hay un tema que es necesario atender. Son recursos significativos que se están perdiendo por un tema de evasión y elusión. Ya, seguimos con la modernización del sistema y el eje 4, simplificar el régimen tributario y garantizar la eficiencia. Hay muchos pequeños negocios, pequeñas empresas, emprendedores, que a veces el sistema tributario, Varsovia era uno de ellos, que tenía camiones de agua, etcétera, y entonces decían, no, pero yo no voy a seguir en esto, porque pagar es una locura y tengo que buscar una contable, y esto, y el anticipo, y lo otro, y la TCS, y el Infotep, y no sé qué, y a veces dejaban eso, ya estaban, lo dejaban y se metían informales, lo que implica no pagar. Y entonces volvemos al crimen contra el Estado, porque no paga y es dinero que no entra para hacer los proyectos. ¿Habrá una manera de recuperar a esa gente que está en la informalidad ahora? Claro, y estamos decididos a recuperarla. El proyecto tiene varias medidas orientadas a la simplificación tributaria. Quizás la medida más importante, y creo que ustedes la tienen en uno de los slides siguientes, tiene que ver con la reestructuración de los anticipos a las personas físicas y a las micro y pequeña y mediana empresas. El proyecto de ley contiene estas medidas que son súper importantes. Primero, para las personas físicas y microempresas se elimina el anticipo sobre la renta. Eso ha sido una demanda muy atendible, porque describe perfectamente la situación que tú acabas de señalar. Quizás por el tamaño de una empresa que está empezando un emprendimiento, no tiene la capacidad por su tamaño de contribuir con los anticipos de la forma en que está diseñado actualmente en el código. Entonces, ¿se van a exonerar del pago de anticipo a quiénes? A las personas físicas y a las microempresas. Y a las microempresas. A las pequeñas empresas se va a reducir el anticipo, que hoy actualmente es un 100% de ese beneficio que usted tiene el año anterior, se va a reducir a un 40%, es decir, le vamos a reducir 60%. Una reducción importantísima. Y a las medianas empresas se va a reducir a un 60%, es decir, hoy pagan 100, con la implementación del proyecto que estamos sometiendo pagarán el 60%. Las grandes empresas no necesitan un tratamiento diferenciado y seguirán tributando de la misma forma que están tributando ahora. Otra medida súper importantísima con el tema de la simplificación tributaria. Actualmente el código establece lo que se llama el régimen simplificado de tributación,
que, como su nombre lo dice, es un régimen que tiene condiciones favorables para aquellos empresarios que fundamentalmente son micro y pequeñas y algunas medianas, tienen ciertas condiciones. Pero ¿qué pasa, Cavada? La gente no sabe que existe ese régimen. Y como no lo sabe, no solicita a la DGI que lo incluya en el régimen. Porque ese régimen no es que te evita pagar impuestos, sino que te simplifica el proceso para pagarlo. Te simplifica el proceso, te pone a pagar proporciones más adecuadas, menores a la naturaleza y también los anticipos te lo maneja de una forma más potable, más cómoda. Exacto. Entonces, ¿qué se está haciendo con el proyecto de ley? Ahora mismo, de la forma en que está la ley, para alguien acogerse a ese sistema tiene que solicitarlo formalmente. A la DGI. A la DGI. Pero si tú no conoces que el sistema existe, no lo vas a solicitar. Claro. Entonces, por ley le vamos a dar la capacidad a la DGI de que se identifica que Roberto Cavada tiene una empresa que califica para este régimen, pero no lo ha solicitado. La DGI te puede incorporar directamente en el régimen. Eso nada más se traduce en beneficio para el contribuyente. Ahí no hay ningún impacto de incremento recaudatorio. Eso es la simplificación tributaria que ha sido tan demandada y que nosotros estamos atendiendo. Y después, con el tema de la progresividad y la equidad del sistema, para mí la palabra fundamental de esta reforma es equidad. Y yo lo he dicho innumerables veces, 2 contribuyentes o 2 empresas que ganen lo mismo tienen que pagar lo mismo. Yo no puedo tener, por ejemplo, un colmado que se gane 10 millones de pesos al año, que pague su impuesto sobre la renta, y después tener otra empresa que gane los mismos 10 millones de pesos, pero porque tiene o un tratamiento preferencial o una ley de incentivo, que no pague nada. Porque entonces tú, como colmadero, me vas a decir, pero ¿y por qué yo tengo que pagar y aquel no? Claro. Entonces, ese tema de equidad, tanto en personas jurídicas, es decir, en empresas, como en personas físicas, va a ser atendido en el proyecto de ley. Ok, o sea, todo el mundo va a pagar en equidad. De eso se trata. Seguimos con la otra parte del eje 4. Caímos en los impuestos al valor agregado. El ITEVIS, que lo veremos más adelante, se llamará en lo adelante IVA. IVA, ¿por qué IVA? Impuesto al valor agregado. Ajá. Porque esa es la nomenclatura estándar en todos los países del mundo. Yo creo que deben haber pocos países, y nosotros somos uno de ellos, en donde el impuesto al valor agregado se llama de otra forma. Ya. Eso lo que estamos haciendo es alineándonos con las prácticas internacionales para mejor comprensión de inversionistas extranjeros que quieren venir a invertir aquí, a crear empleo, que no se encuentren con esto de este tratamiento, que es más bien la forma de denominación. Ya, ahora, están exentos bienes del IVA, para ya empezar a llamarlo como es. Y estamos hablando de... Sí, todos los bienes que tú tienes ahí se mantienen exentos. Los insumos de la agropecuaria, los combustibles están exentos porque tienen un impuesto selectivo. No es que están exentos de impuestos, están exentos de ITEVIS, del IVA, exacto, del 18%. Porque si no sería grabarlo 2 veces. Exacto. Lo grabo con el selectivo y después lo grabo con el ITEVIS. Los medicamentos se mantienen exentos, ahí no hay ningún cambio con lo que está actualmente. Los jabones y sus componentes parte del tema agropecuario, lo mismo con los insecticidas y también algunos bienes de capital, por ejemplo tractores, máquinas de corte para el sector agropecuario se queda grabado. Entonces, en la propuesta que se está presentando hay una ampliación de la base del ITEVIS, pero los productos que tú tienes ahí, que son... Perdone que le interrumpa. Cuando usted dice ampliación de la base del ITEVIS, es que hay productos... Se mantiene la misma tasa, no hay aumento de tasa. Pero que hay productos que hoy no están grabados, que pudieran estar, que van a estar grabados. Hay productos y servicios. Y servicios que van a estar grabados. Ahora, nosotros hemos tenido el cuidado de que los alimentos
básicos, que son esos 7 que tú tienes ahí, se van a mantener sin ITEVIS. O sea, ahí en ningún supermercado, en nada pueden cobrar ITEVIS a esos productos, ni al pan, ni al arroz, ni al pollo, ni a la leche, ni al huevo, ni al plátano, ni a la que es el denominado bandera nacional de nosotros. Ni el pan, ni el pollo, ni el arroz, ni el huevo, ni la leche, ni el plátano, ni la yuca van a tener ITEVIS, se van a mantener exentos de ITEVIS. Seguimos con la otra información de este eje 4. El impuesto al valor agregado, el ITEVIS o el IVA, ya vimos los bienes, vimos los productos y los servicios. Sí, los servicios, el servicio de, ahí dice enseñanza, es el servicio de educación. Exacto. Se mantiene exento, pero con un pequeño ajustito, que es que va a estar todo exento de todos los centros que estén debidamente autorizados por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se está tratando de evitar? Que me metan un servicio que no es educación, como si fuera educación. Entonces, la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria, terciaria, universitaria y posuniversitaria seguirá exento de ITEVIS. Ahora, hay un servicio que usted me quiere vender que se da mucho, y ese es parte del ataque a la evasión y a la ilusión, que me lo quiere vender como enseñanza. Perfecto, está aprobado por el Ministerio de Educación, no hay ningún problema. Lo mismo ocurre con la salud. La salud, al igual, bueno, en el caso de educación, la mayor proporción de la educación que se da en el país es pública. Entonces no tiene sentido tú grabar la educación pública, porque al final del día sale del mismo bolsillo, que es el gobierno. Lo mismo pasa con salud. Salud se mantiene exenta. Fíjate que en la lámina anterior vimos que los medicamentos también se mantienen exentos. Pero en salud le estamos añadiendo también la coletilla de centros debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Eso para que no se me metan ahí cosas que no son salud pública, como si fueran salud. La energía eléctrica, agua potable y recogida de basura permanece exenta, el transporte pasajero permanece exento, la intermediación financiera, todo esto está actualmente exento. Con el alquiler de vivienda estamos haciendo una pequeña modificación, que es alquiler de vivienda para uso familiar, no para uso de negocio. Claro. Entonces, ni para terceros, ni para turismo, ni nada, ni Airbnb. Bueno, ahí se ata con algo que es un reclamo del sector turismo, del sector hotelero, que es el tema del Airbnb, que actualmente por diversos motivos, por ejemplo, los servicios de Airbnb no pagan ITEVIS. Sin embargo, cuando tú vas a un hotel y pagas por tu habitación, tienes ITEVIS. Entonces nosotros estamos haciendo lo que estaba diciendo anteriormente, equidad, tratamiento igualitario entre dos contribuyentes. Y también que está actualmente exento y se mantienen los planes de pensiones y jubilaciones. Seguimos con la otra información de este eje, los puntos relevantes de este proceso de modernización. La simplificación tributaria, lo vimos ya. Sí, lo que te comentaba, que ahí lo tienes, o sea, nosotros estamos eliminando los anticipos de personas físicas y microempresas, total, no tienen que pagar anticipos. Las pequeñas empresas tienen una reducción al 40% y la mediana al 60%. La otra información de los puntos relevantes, la nueva escala del rango alto y se unifica la tasa al 27% con las empresas. ¿Qué es esto? Sí, mira, esta es una medida netamente progresiva y de ataque a la ilusión. Nosotros no estamos tocando ni los tramos existentes actuales en las escalas de ingresos de los asalariados, pero estamos creando una escala nueva
para los salarios de alto ingreso, que son salarios de más de 2.4 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Ahora mismo, la tasa de una empresa, la tasa de impuesto que tiene que pagar una empresa es el 27% de su beneficio. Pero la tasa máxima que tiene que pagar las personas físicas es de un 25%. Esa diferencia de 2% introduce un tema de planificación agresiva fiscal por parte de algunas empresas. Porque si tú eres una empresa, digamos que familiar, tú puedes decir, ven acá, ¿y por qué yo voy a pagar el 27% sobre el beneficio? Mejor me reparto un bono como asalariado, claro, y pago el 25%. Eso no es justo. Entonces, nosotros estamos protegiendo principalmente a los asalariados de bajo ingreso y de mediano ingreso también. Nosotros, para corregir esa distorsión, estamos añadiendo una escala adicional en el nivel alto de los ingresos de 2.4, en donde se le va a aplicar una tasa marginal, no es que se le aplica sobre el total de los ingresos, sino sobre el excedente del 27% para igualar las dos tasas. O sea, ya no se pagaría el 25%. A ese por nivel. Encima de 2.4, en la parte que esté por encima, tú vas a pagar el 27%. Por ejemplo, Varsovia, al final, el resumen de todos sus ingresos son 2.8. Okay. Por los 800.000 pesos, por los 400.000 pesos adicionales, él va a pagar un 27%. Correcto. Exacto. Pero por todo el resto paga lo mismo que está pagando ahora. Perfecto, para que la gente lo entienda. Lo otro, cierra la posibilidad de planificación para eludir el pago, lo que usted decía. La otra parte. Sí, y esta parte que vamos a ver aquí ahora es fundamental, porque esto es una reforma integral, en donde estamos modificando cosas, algunas para subir, algunas para ampliar, pero también estamos corrigiendo distorsiones. Y una de las cosas que nos permite esta propuesta es que la práctica que se ha venido usando, creo que durante los últimos 7 años y quizás un poquito más, de congelar la indexación de las escalas salariales vía la ley de presupuesto, va a ser descontinuada. ¿Qué cosa es congelar la indexación? Bueno, ahora mismo la inflación de todos los años, suponte tú que hay una inflación de un 4%, lo que está sucediendo actualmente es que si la escala salarial más baja, hasta 400 y pico mil pesos, debería de indexarse, que aumente, para que el aumento inflacionario no implique un pago de impuesto adicional. Claro. Eso se ha congelado. ¿Por qué se ha congelado? Por la estrechez fiscal que tiene el sistema tributario. Pero si yo estoy corrigiendo distorsiones, yo también tengo que atender esto, que verdaderamente es una distorsión, pero que está ahí por una necesidad recaudatoria. Ahora, si esto... si se quita el tema del congelamiento de la indexación, a quien beneficia a todo el mundo, a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Desde el salario mínimo hasta el más alto. Hasta el más alto. Hasta el más alto. Volvemos a la equidad y a la equidad. Perfecto. Eso está incluido también dentro de la propuesta de modernización fiscal. Otro punto, los cambios que se proponen no tocan los tratamientos existente a personas mayores de 60 años. Sí, bueno, este con el IPI. El impuesto a la propiedad inmobiliaria. El impuesto a la propiedad inmobiliaria es el impuesto más progresivo que puede tener un sistema tributario. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir progresivo? Que el que más paga, el que más tiene, más debe de pagar. Ajá. ¿Por qué es el más progresivo? Porque la propiedad es difícil de esconderla. Claro. Tu apartamento, tu casa, se ve, tú lo tienes que registrar. Es tangible, usted la toca. Y tiene un valor, claro, que se sabe cuál es el valor. Y resulta que mientras más alto es el valor, significa que tus niveles de ingresos son mayores. Claro. Entonces, un impuesto a la propiedad es el impuesto que, digamos, que más progresivo es, que mayor justicia tiene, porque paga el que más tiene por el monto de lo que tiene. Entonces, la situación que nosotros tenemos en República Dominicana es que el impuesto a la propiedad, que está dado a ser ese impuesto, digamos que a la riqueza, pero se llama impuesto a la propiedad, tiene una exención muy alta.
Y eso hace que prácticamente nadie lo pague. Y cuando digo nadie, hay contribuyentes que lo pagan, pero en comparación con el universo es muy bajo. Entonces, nosotros vamos a establecer un nivel mínimo sobre el cual, o bajo el cual, no haya necesidad de pago de impuestos. ¿A quién el Estado tiene que proteger? A la población más vulnerable, a la de más bajos ingresos. ¿Cuál es el indicador que me permite a mí saber cuál es ese nivel? El precio de una vivienda de bajo costo. El que tiene una vivienda de bajo costo no puede pagar este impuesto. Y no es interés del Estado que lo pague. Ese lo tiene exento. O sea, el que tiene una vivienda de bajo costo que está ahora sobre el rango de los 5 millones. 5 millones y piquito. El que tenga una propiedad bajo ese criterio no va a pagar el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Ahora, la propiedad que tú tienes... Varsovia, que tiene una propiedad de 7 millones. De 7 millones, por la diferencia, no por el total. No por los 7 millones, sino por los 2 millones, por los 2 millones y pico. O por lo que sea, paga el 1% del valor de la propiedad. Ahora, hay unas exenciones que existen que nosotros entendemos debemos mantener. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las personas mayores de 65 años que ya están, aunque ya 65 años no es tan viejo. Vamos camino de ahí, ministro, vamos camino de ahí. Los 65 años son diferentes ahora, pero una persona ya de 65 años, que ya quizás su nivel de actividad productiva no es la misma que anteriormente, eso mantiene su exención. Y también la otra exención que se mantiene es que las propiedades de inmuebles rurales no están alcanzadas y por el impuesto. ¿Por qué no están alcanzadas? Porque fundamentalmente tienen que ver con el sector agropecuario. Y a ese sector nosotros entendemos que hay que protegerlo. Ya, no quiero despedirlo, ya he abusado mucho de usted, hasta lo he puesto de pie aquí, pero para que vaya entrenando, se no vaya a hacer que el día me vaya a sustituir aquí. Para preguntarle, el alcohol, los rones, el tabaco, los cigarrillos, ¿tendrán un nuevo impuesto o se mantiene el actual? No, el alcohol y los rones, que es parte de los alcoholes, la propuesta introduce una modificación para un incremento de los impuestos que actualmente paga. Ese es el esfuerzo que le estamos pidiendo, que en esencia se lo estamos pidiendo a los consumidores de esos productos alcohólicos, que hagan en este proyecto que hemos descrito como un proyecto de todo. Los cigarrillos no tienen cambio. Lo que sí hay un cambio es que por un tema de modernidad, el código no preveía la existencia de cigarrillos electrónicos. Eso no está en ningún lado. Se está introduciendo un impuesto a los cigarrillos electrónicos y sus componentes para igualarlos a los que tienen los cigarrillos normales. Ya. Ahora, en cuanto, ya esto lo vimos, en cuanto al tema de las bebidas dulces o con azúcares. Con azúcar añadida. Se está introduciendo un impuesto a las bebidas con azúcar añadida. Y de la forma que Pero ahora lo tienen. No. Ahora no lo tienen. No lo tienen. No lo tienen. De la forma en que se está haciendo es en función de las mejores prácticas relacionadas con este tipo de tributo, que es en función de la cantidad de azúcar añadida. Señores, hay dos razones para esta. Hay una necesidad recaudatoria, porque yo necesito, el Estado necesita los recursos para hacer todo eso que dijimos. Y también hay un componente, quizás en menor medida o mayor medida, dependiendo de dónde nos ubiquemos, de un componente de salud. Claro. Cuando le pongo un impuesto a algo, en esencia, estoy encareciendo el costo de eso, y este tema de las bebidas con azúcar añadida por un tema de salud, bueno, pues ahí pudiera ver algún tipo de justificación. Limita el consumo, ayuda a mantener pero la justificación principal es la recaudatoria. Exacto. Porque aquí es donde el gran dilema que nosotros hemos tenido, que estamos tratando de elegir las cosas de menor impacto. Porque yo tengo, en palabras llanas, yo fui a un restaurante y quiero comerme determinados platos, ¿verdad? Claro.
pero cuando yo termine mi comida va a venir una factura, claro, y la factura hay que pagarla. Entonces, esa factura es la que nosotros tenemos que dividirnos entre todos, el sector público, el sector privado, los consumidores, los hogares, porque esto no es un tema de este gobierno, esto es un tema del país. Ahora, el tema de Confotur, que era una ley que le daba ciertos incentivos al sector turístico, creo que desde hace más de 20 años, para incentivarlo en el desarrollo del país. Ya hemos llegado a cierto desarrollo. ¿Cambia esta ley? Sí, la propuesta deroga una serie de leyes de incentivos. Confotur no es la única. Como tú dices, Confotur tiene del año 2001. En su momento fue una ley que produjo un efecto positivo y muy bien. Había que apoyar al sector hotelero. Pero nosotros tenemos un sector hotelero ya sólido, maduro, que compite de igual a igual con el que sea. Nosotros tenemos mejor tasa de ocupación que nuestros competidores directos, que son Jamaica y Cancún. Tenemos más habitaciones que esos mismos destinos. Y yo creo que ha llegado el momento de pedirle al sector, ¿verdad?, respetando los derechos adquiridos, que ponga su grano de arena en este proyecto. La ley de incentivo a la producción cinematográfica, que se ha debatido mucho en los medios, nos es muy cercana por el medio en el que estamos, ¿también se derogan artículos? Se derogan artículos, al igual que el tema de Confotur. La ley tuvo un impacto muy positivo en el desarrollo de capacidades de nuestro sector cinematográfico. Nosotros han pasado ya cerca de 10 años, o quizá un poquito más, creo que es del 2010, si no me equivoco, 2010, 2011, y nosotros hemos recorrido esta trayectoria. Nuestro sector cinematográfico, un sector que ha, como dije anteriormente, ha adquirido mucha experiencia. Estamos ya, digamos que en el radar del mundo, y lo que nosotros estamos proponiendo es la eliminación de los incentivos que están actualmente, pero vamos a habilitar un artículo que está dentro de la misma ley que crea un fondo, que es el FONPROCINE, creo, si no me falla la memoria, es el artículo 25 de la ley. Y vamos a dotar ese fondo de recursos. ¿Para qué? Porque lo que nosotros queremos es que ahora, que ya han tenido la experiencia, pasado por digamos que gatear, caminaron, ya estamos corriendo, ahora que los proyectos vayan a competir por ese apoyo del Estado a través de ese fondo en buena lid, y que la distribución de riesgos de lo que son los proyectos sea un poquito más equilibrada entre la parte que tiene que asumir el sector privado, que son los productores que vienen con proyectos, y la parte que tiene que asumir el sector público, que va a estar ahí a través de ese fondo. Ya, qué bien. No sé si nos queda algo más por subrayar del proyecto. Bueno, aquí hemos dicho, obviamente es un resumen. Claro. El proyecto es más que esto. Yo los invito a ir a la página de hacienda.gov.do, que ya está subido el discurso que di, que describe todas las medidas, y también hay una presentación que entra en más detalle, medida por medida. Y ya en el transcurso del día de mañana, ya someteremos formalmente el proyecto con todo el articulado, y bueno, ahí va a estar todo descrito, y ahí bueno, pues empezamos una nueva etapa en donde las personas, los grupos, los interesados pueden ir al Congreso, fijar sus posiciones. Hay que oír todas las posiciones. Eso quería preguntarle, o sea, esto, aun cuando usted lo repitió más de una vez esta tarde en Palacio, que era su íntima convicción, la del gobierno, de que este era el más avanzado y el proyecto de modernización fiscal que más le convenía al país en este momento, pero no se cierran a escuchar otras voces, aun cuando se haya tratado previamente y se haya conciliado con varios. Para eso está el espacio del Congreso. El Congreso tiene que recibir a todos los interesados, y hay que escucharlos a todos, y a lo mejor surgen cosas que pueden ser que quizás no hayamos visto.
Es poco probable porque tenemos 5 años trabajando esto, pero nosotros no somos poseedores de la verdad absoluta. Si hay una idea que los convence para rectificar algo, ¿lo harían? Totalmente. Que emane de ese debate en el Congreso. Claro, pues hay que verlo, vuelvo y te repito, no somos poseedores de la verdad absoluta. Y si hay algo que metimos la pata, que no consideramos y que verdaderamente entendamos que hay que corregir, no hay ningún problema. Ya. ¿Qué tiempo se tomaría este debate? Eso es un tema que es el Congreso que lo tiene que manejar, que es donde debe de darse el debate. ¿Cuándo consideran ustedes que comenzaría a implementarse este proyecto? Bueno, nuestro objetivo es que esto se apruebe durante lo que resta del año para que este proyecto entre en vigencia el 1 de enero del año 2025. Ahora, ya lo que se ha concebido de ingresos por este proyecto, que hablábamos que era 122.000 millones, ¿está consignado en el presupuesto actual? No, porque el presupuesto que presentamos antes del 1 de octubre, se presentó un presupuesto ajustado a la no existencia de la reforma, porque nosotros no habíamos presentado formalmente la reforma. Y nosotros tenemos que esperar a que el Congreso apruebe el proyecto de ley que estamos sometiendo para saber las estimaciones de ingresos finalmente cómo van a quedar y poder hacer la distribución de los gastos en función de las cosas que hemos venido planteando hasta el momento. Una pregunta técnica, pero para la gente. Se habló desde el inicio de que hay proyectos específicos para destinar los recursos que se ingresen por esto a las arcas del Estado. Si esto comienza a ejecutarse en enero, esos recursos comenzarán a entrar. Sin embargo, no están tipificados en la ley de presupuesto. ¿Qué se hace? No, nosotros tendríamos que presentar una adenda al presupuesto que hemos presentado para el 2025, dependiendo de lo que tarde esto en el Congreso, y en esa adenda, modificando ese presupuesto, asumiendo que esto puede ser durante el transcurso de este año, pues se modificarían tanto los ingresos como los gastos para incluir esas inversiones que hemos descrito. Por último, ya le he dicho 2 veces por último, pero me salen más preguntas. Me van a cerrar ahorita el canal, pero no importa. ¿Hay alguna manera de que la población, una vez comience a pagar estos nuevos tributos, las personas físicas, las empresariales, etcétera, pueda ver que esos ingresos que va teniendo el Estado, fruto de los tributos de la gente, del pago de los impuestos, con lo que ya vimos, va realmente a lo que usted ha dicho hoy, a esos proyectos? ¿Hay manera de verlo en una página web de Hacienda, de presupuesto, de etcétera? Totalmente y totalmente válido. ¿Es transparente? El control ciudadano es fundamental, porque hoy estamos nosotros, e inclusive nosotros mismos, hay que controlarnos a nosotros mismos. ¿Y dónde se evidencia eso? Bueno, en la ley de presupuesto, que es donde se consignan las partidas por proyecto. Y posteriormente está la página de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Presupuesto presenta reportes semanales de la ejecución del gasto, y cualquier ciudadano que quiera darle seguimiento lo puede hacer a través de estos mecanismos, estas páginas web, inclusive hasta por acceso a la información, que debe ser utilizado como una herramienta de control ciudadano para nosotros que estamos en el sector público controlando el tema de la finanza pública. Qué bien. Pues nada, ahí está la información. Gracias mil por su tiempo, por dedicarle tiempo a explicarlo en detalles. Como ya ha dicho el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, en la página web del Ministerio, hacienda.gov.do. Ahí está este proyecto completo con más detalles, más desmenuzado. El proyecto acápite por acápite, impuesto por impuesto, todo lo que cambia, lo que se deroga, todo totalmente explicado, sin esconder nada a nadie. Y lo otro importante que ha dejado el ministro acá es que a partir de mañana se abre la gran oportunidad para que usted personalmente, si usted no quiere que su diputado o senador le represente allí, porque usted también lo quiere hacer, vendrán audiencias públicas en el Congreso para escuchar y debatir este proyecto de modernización fiscal. Y ojalá usted tenga un criterio acabado a partir de esta explicación y el fundamento que ha dado el ministro de Hacienda para llegar a este punto. Reiterar
que es un proyecto de todos y para el bien de todos, susceptible de cambios y de cualquier evaluación como cualquier obra humana. Demostrémoslo, aportemos si queremos realmente tener un mejor país con mejores beneficios desde el punto de vista público, que todo el desarrollo al que aspiremos como sociedad no dependa solo del sector privado, porque el sector público tiene una obligatoriedad y para hacerlo de cara ante la sociedad necesita recursos y es ahí donde aportamos todos. Enhorabuena, gracias al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, por acompañarnos en exclusiva durante toda esta noche en la emisión estelar de Telenoticias, una edición muy especial. Nos vamos a una pausa, nos queda un chin más.